Bienvenidos a un nuevo viaje con Urban Backpack. Hoy nos adentramos en uno de los destinos más emblemáticos del ocio temático en España, el Parque Warner Madrid. Situado a apenas 25 kilómetros al sureste de la capital española, en San Martín de la Vega, este parque temático abrió sus puertas el 6 de abril de 2002, transformando la forma en que experimentamos la diversión familiar y la adrenalina en Europa. Con más de 70 hectáreas de superficie, el Parque Warner Madrid está dividido en 5 grandes áreas temáticas que nos transportan desde el brillo del Hollywood clásico hasta los universos de superhéroes, los viejos territorios del oeste americano y los dibujos animados más icónicos de la historia. Aquí no solo encontrarás más de 30 atracciones para todos los gustos, sino también espectáculos en vivo, restaurantes tematizados, tiendas oficiales y una experiencia completamente inmersiva junto a personajes de Warner Bros., DC Comics y los inolvidables Looney Tunes. Además, desde el año 2014, el complejo se amplía con Parque Warner Beach, un parque acuático temático que cuenta con piscinas de olas, ríos tranquilos y zonas de agua pensadas para todas las edades, convirtiéndose en una opción ideal para los meses de verano. En este vídeo te contaré toda la historia del parque, curiosidades que pocos visitantes conocen, las mejores atracciones que no puedes perderte y consejos prácticos para que tu visita sea realmente memorable. Prepárate para volar con Superman, enfrentarte a los villanos de Gotham y dejarte llevar por el cine en cada rincón del parque. Empezamos. Comenzamos nuestro recorrido en uno de los puntos más icónicos del Parque Warner Madrid, el Teatro Chino. Este edificio es una recreación inspirada en el famoso Grauman's Chinese Theatre de Hollywood, uno de los cines más emblemáticos del mundo, inaugurado en 1927 y conocido por albergar los estrenos más importantes de la historia del cine. En el parque, el Teatro Chino cumple una función muy similar, servir como carta de presentación y gran escenario de bienvenida al visitante. Ubicado en la zona de Hollywood Boulevard, el Teatro Chino es uno de los primeros edificios que llaman la atención al entrar al parque, gracias a su arquitectura monumental, sus tejados de inspiración oriental y su cuidada decoración exterior. Todo está pensado para trasladarnos al Hollywood clásico, la época dorada del cine, cuando las grandes estrellas caminaban por alfombras rojas y los estrenos eran auténticos acontecimientos sociales. En el interior del Teatro Chino se representan espectáculos en vivo que combinan música, danza y personajes del universo Warner Bros. A lo largo de los años, este teatro ha acogido diferentes shows familiares, muchos de ellos protagonizados por los Looney Tunes, convirtiéndose en uno de los espacios más importantes del parque para el entretenimiento no mecánico. Un detalle curioso es que, al igual que en el teatro original de Hollywood, en los alrededores del edificio encontramos referencias al mundo del cine clásico, reforzando la sensación de estar paseando por un gran plató cinematográfico. La función del Teatro Chino no es solo entretener, sino también marcar el tono narrativo del parque. Aquí el visitante deja atrás la realidad y entra de lleno en el universo del cine. Además, su ubicación estratégica lo convierte en un punto de referencia clave para orientarse dentro del parque y en un lugar habitual para desfiles, encuentros con personajes y momentos especiales a lo largo del día. Desde aquí comenzamos oficialmente nuestra ruta por el Parque Warner Madrid, adentrándonos poco a poco en sus distintas áreas temáticas, siempre con el cine como hilo conductor. La venganza del enigma es una de las atracciones más imponentes y reconocibles del Parque Warner Madrid y se encuentra en el área de DC Superheroes World. Inaugurada en el año 2010, esta atracción supuso un antes y un después en el parque, ya que durante su apertura se convirtió en una de las torres de caída libre más altas de Europa. Su estructura alcanza aproximadamente los 100 metros de altura, lo que la hace visible desde gran parte del recinto y la convierte en un auténtico icono del skyline del parque. La temática está inspirada en Enigma, uno de los villanos clásicos del universo Batman. Toda la atracción está planteada como un experimento psicológico en el que el visitante es puesto a prueba, algo que encaja perfectamente con la personalidad obsesiva y retorcida de este personaje. Desde la base de la torre hasta la propia experiencia de su vida, todo está diseñado para generar tensión y expectación. La experiencia comienza con un ascenso lento y progresivo, que permite disfrutar de una vista panorámica única del Parque Warner Madrid y de los alrededores de San Martín de la Vega.
Este momento, lejos de relajar, aumenta la sensación de suspense, ya que el visitante es plenamente consciente de la altura alcanzada. Tras unos segundos en la cima, llega la caída libre vertical, completamente inesperada para muchos, que dura apenas unos instantes pero provoca una intensa sensación de ingravidez. Es precisamente este contraste entre la calma del ascenso y la brutalidad de la caída lo que convierte a la venganza del enigma en una de las atracciones más extremas del parque. Se trata de una atracción dirigida claramente a un público amante de la adrenalina, con una altura mínima obligatoria para subir, y no es recomendable para personas con vértigo o sensibilidad a las caídas bruscas. Aún así, es una de las experiencias más populares y fotografiadas del parque, especialmente por su impacto visual y por las reacciones de quienes se atreven a subir. Como curiosidad, su diseño y tecnología corresponden a un modelo de torre de caída fabricado por Intamin, una de las empresas más prestigiosas del mundo en la creación de atracciones de alta intensidad. La venganza del enigma no solo ofrece adrenalina pura, sino que refuerza la identidad de DC Superheroes World como la zona más intensa del Parque Warner Madrid, donde los villanos y héroes llevan la experiencia al límite. Ahora llegamos a Cartoon Village, el área más familiar, colorida y desenfadada del Parque Warner Madrid, un espacio diseñado principalmente para el público infantil, pero que también conecta directamente con la nostalgia de los adultos. Cartoon Village está dedicada al universo clásico de animación de Warner Bros., con los Looney Tunes como grandes protagonistas. Personajes como Bugs Bunny, el Pato Lucas, Piolín, Silvestre, el Correcaminos o el Coyote están presentes tanto en las atracciones como en la ambientación y en los encuentros con personajes. La zona recrea un auténtico pueblo de dibujos animados, con edificios de formas exageradas, colores intensos y detalles visuales humorísticos. No hay líneas rectas ni arquitectura realista, todo está diseñado para parecer sacado de un cartoon, reforzado por música alegre y efectos sonoros que acompañan el recorrido. Entre las atracciones más valoradas por los visitantes destaca Correcaminos Bip Bip, una montaña rusa familiar que suele ser, para muchos niños, su primera experiencia en este tipo de atracciones. Su éxito se debe a que combina velocidad moderada, curvas dinámicas y una tematización clara, lo que la convierte en una experiencia divertida sin resultar intimidante. Otra de las atracciones mejor valoradas es la aventura de Scooby-Doo, un recorrido interactivo en interior que suele sorprender muy positivamente. Los visitantes destacan especialmente su duración, la cantidad de escenas tematizadas y el uso de pistolas láser para interactuar con el recorrido. Es una de las atracciones familiares más completas del parque y una de las más repetibles, ya que cada viaje puede ofrecer una puntuación diferente. También recibe muy buenas valoraciones los coches de choque del Joker, una atracción clásica pero bien tematizada, ideal para que padres e hijos compartan experiencia. Su popularidad se debe a que permite participar a un amplio rango de edades y ofrece una pausa más relajada entre atracciones más intensas. Para los más pequeños, He visto un lindo gatito es una de las atracciones favoritas. Aunque es sencilla, los visitantes valoran su suavidad, su diseño visual y su accesibilidad, siendo perfecta para primeras experiencias dentro del parque. Una curiosidad interesante de Cartoon Village es que se trata de una de las zonas con mayor número de sombras naturales y artificiales del parque. Esto no es casual. Fue diseñada así para que las familias pudieran pasar más tiempo en ella durante los meses de calor, algo que influye directamente en su alta valoración durante el verano. Además, es una de las áreas donde más encuentros espontáneos con personajes se producen a lo largo del día, sin necesidad de horarios estrictos, lo que mejora mucho la experiencia para los visitantes que viajan con niños. Cartoon Village cumple un papel fundamental dentro del Parque Warner Madrid. Equilibrar la adrenalina de otras áreas con una experiencia accesible, divertida y emocional, donde la prioridad no es la intensidad, sino la inmersión, la cercanía y el disfrute en familia. Ahora nos acercamos a Old West Territory, una de las áreas con mayor personalidad del Parque Warner Madrid y, para muchos visitantes, una de las mejor ambientadas de todo el recinto. Old West Territory nos traslada directamente al lejano oeste americano de finales del siglo XIX, recreando un pueblo fronterizo inspirado en las películas clásicas del western.
Fachadas de madera envejecida, saloons, oficinas del sheriff, vías de tren y música ambiental constante construyen una atmósfera muy coherente, que invita a recorrer la zona con calma y fijarse en los detalles. Esta área es especialmente conocida por albergar algunas de las atracciones más valoradas por los visitantes del parque, sobre todo aquellas que combinan intensidad, tematización y una gran capacidad de público. La atracción estrella de Old West Territory es, sin duda, Coaster Express, una montaña rusa de madera que destaca por ser una de las más grandes de Europa en su categoría. Los visitantes la valoran especialmente por su recorrido largo, su velocidad y la sensación clásica de las montañas rusas de madera, con vibraciones y cambios de ritmo muy marcados. Para muchos aficionados, representa una experiencia auténtica y diferente frente a las montañas rusas de acero más modernas. Otra atracción muy bien valorada es Río Bravo, una de las atracciones familiares más populares del parque. Se trata de un recorrido acuático en grandes barcas que atraviesa paisajes del oeste, con efectos escénicos y varias caídas. Los visitantes destacan su duración, su capacidad para refrescarse en verano y su equilibrio entre diversión y accesibilidad, ya que puede disfrutarse en familia. También destaca Cataratas Salvajes, una atracción acuática más intensa, pensada para quienes buscan emociones algo más fuertes. Aunque su recorrido es corto, su caída final es muy valorada por la sensación de velocidad y por el gran chapuzón que suele dejar empapados a los participantes, convirtiéndola en una de las favoritas en días de calor. En cuanto a espectáculos, Old West Territory ha sido tradicionalmente una de las zonas con más animación de calle y shows temáticos, reforzando la sensación de estar dentro de una película del oeste. Aunque la oferta puede variar por temporada, la zona mantiene ese espíritu narrativo que muchos visitantes aprecian. Como curiosidad, Old West Territory es una de las áreas más extensas del parque y está diseñada con recorridos amplios para facilitar el tránsito de grandes flujos de visitantes, algo especialmente importante en atracciones acuáticas, que suelen concentrar mucha demanda en verano. Además, gran parte de los edificios de esta zona no son simples decorados, muchos albergan instalaciones técnicas, restaurantes o colas interiores tematizadas, lo que permite mantener la inmersión incluso durante los tiempos de espera. Old West Territory representa el lado más clásico y cinematográfico del Parque Warner Madrid, un homenaje al western tradicional que combina adrenalina, diversión familiar y una ambientación muy cuidada, convirtiéndose en una parada imprescindible para entender la esencia del parque. Ahora entramos en DC Super Heroes World, la zona más intensa y adrenalínica del Parque Warner Madrid, pensada para los visitantes que buscan emociones fuertes y experiencias de alto impacto. DC Super Heroes World está dedicada al universo de DC Comics y enfrenta constantemente a héroes y villanos en un entorno urbano inspirado principalmente en Gotham City y Metrópolis. La ambientación es más oscura, industrial y monumental que en otras áreas del parque, con edificios de gran altura, estructuras metálicas y una música épica que refuerza la sensación de estar dentro de un cómic o una película de superhéroes. La atracción más valorada por los visitantes de esta zona es Superman, la atracción de acero, considerada por muchos como la mejor montaña rusa del parque y una de las más destacadas de España. Inaugurada en el año 2002, es una montaña rusa de acero tipo Hype Coaster fabricada por Intamin. Los visitantes destacan su gran velocidad, sus colinas parabólicas que provocan una intensa sensación de ingravidez y su recorrido fluido, sin giros extremos, pero muy físico y espectacular. Otra de las atracciones estrella es Batman Gotham City Escape, una montaña rusa de última generación inaugurada en 2023. Es una atracción tipo multilaunch con tecnología avanzada, múltiples aceleraciones y una tematización muy cuidada que simula una persecución por las calles de Gotham. Su alta valoración se debe a la combinación de intensidad, suavidad, efectos especiales y narrativa, convirtiéndola en una de las experiencias más completas del parque. La venganza del enigma, la gran torre de caída libre de la zona, sigue siendo una de las atracciones más fotografiadas y reconocibles. Los visitantes valoran especialmente su altura cercana a los 100 metros y la brutal sensación de caída, que la convierte en una experiencia corta pero extremadamente intensa.
También encontramos Lex Luthor Invertatron, una atracción tipo péndulo gigante que ofrece balanceos cada vez más amplios hasta alcanzar una inversión completa. Su popularidad se debe a que combina altura, giros y vistas panorámicas, ofreciendo una experiencia muy distinta a las montañas rusas tradicionales. Como curiosidad, DC Super Heroes World es la zona con mayor concentración de atracciones de alta intensidad del parque, lo que provoca que sea también una de las áreas con mayor demanda en horas punta. Por este motivo, es habitual que los visitantes más experimentados la recorran a primera hora del día o utilicen estrategias para optimizar las colas. Además, muchos de los edificios de esta zona están diseñados para ocultar parcialmente las colas en interiores tematizados, lo que mejora la experiencia incluso durante la espera y refuerza la narrativa de estar dentro del universo DC. DC Super Heroes World representa el lado más épico y extremo del Parque Warner Madrid, un área donde la adrenalina es la protagonista absoluta y donde cada atracción está pensada para que el visitante se sienta parte de una gran historia de héroes y villanos. Ahora entramos en Movie World Studios, una de las áreas más cinematográficas y variadas del Parque Warner Madrid. Esta zona está inspirada en los grandes estudios de rodaje de Hollywood y en la estética de los platós de cine clásicos, con edificios que recrean talleres de producción, decorados urbanos y coches antiguos. Todo está diseñado para que el visitante sienta que camina dentro de un set de filmación real. La atracción más valorada en esta zona es Standfall, una montaña rusa invertida con un recorrido espectacular que alcanza unos 65 metros de altura y una velocidad máxima de aproximadamente 115 km por hora. Su característica más destacada es el efecto boomerang. Tras completar el circuito normal, el tren recorre todo el trayecto de regreso en sentido inverso, aumentando la adrenalina y convirtiéndola en una de las experiencias más impactantes del parque. Otra atracción muy apreciada es Hotel Embrujado, un recorrido tipo Dark Ride en el que los visitantes viven una historia con misterio y humor. La experiencia combina efectos visuales, escenografía inmersiva y narrativa, lo que la hace muy valorada incluso por quienes prefieren atracciones menos intensas. Para un paseo más tranquilo, Cine Tour ofrece un recorrido en tranvía por decorados y backlogs de películas, con escenas escenificadas que muestran distintos géneros cinematográficos. Esta atracción es especialmente valorada por familias o visitantes que quieren descansar entre experiencias más intensas y apreciar los detalles artísticos de la zona. Dentro de Movie World Studios también se encuentra la atracción familiar Oso Yogi, un paseo en barca por un canal con juegos de agua y sorpresas refrescantes. Es ideal para los días de calor y muy apreciada por familias con niños pequeños. Una curiosidad interesante es que Movie World Studios es una de las zonas con más espectáculos en vivo del parque, como el show de Loca Academia de Policía, donde se recrean escenas de acción y persecuciones con efectos especiales y participación del público. Esto aporta un valor añadido porque combina entretenimiento mecánico con teatral y cinematográfico. Movie World Studios representa la esencia del cine dentro del Parque Warner Madrid, un lugar donde la narrativa, la ambientación y la diversidad de atracciones se combinan para ofrecer experiencias que van desde la emoción extrema hasta el entretenimiento familiar y los espectáculos en vivo. Ahora hablamos de uno de los espectáculos más emblemáticos de Movie World Studios, Loca Academia de Policía. Durante más de 20 años, este show se convirtió en una de las experiencias más queridas y recordadas por los visitantes de Parque Warner Madrid, combinando comedia, acción en vivo y acrobacias con vehículos en un formato único dentro del parque. Loca Academia de Policía se estrenó en el año 2002, coincidiendo con la apertura del parque, y durante sus 23 años de historia ofreció más de 10.000 funciones a millones de visitantes. A lo largo de estas más de 2 décadas, el espectáculo acumuló una enorme base de público fiel que acudía tanto por la velocidad y el riesgo, controlado como por las risas y la familiaridad con la saga cinematográfica en la que se inspira. El show tenía una duración aproximada de 30 minutos y se representaba en el Teatro de Especialistas de Movie World Studios. Su trama giraba en torno a una persecución entre policías y ladrones por el robo de una joya, ambientada con una mezcla explosiva de humor físico, acrobacias de motos, maniobras a gran velocidad, saltos imposibles y efectos especiales controlados que mantenían al público al borde del asiento. Esta combinación de comedia, acción y especialistas altamente cualificados hizo que Loca Academia de Policía estuviera entre los espectáculos más valorados del parque.
Visitantes de todas las edades destacaban la mezcla de humor y adrenalina, la interacción de los intérpretes con el público, y el nivel técnico de las acrobacias con coches y motos, lo que lo convertía en una experiencia distinta a los espectáculos típicos de parques temáticos. Una curiosidad interesante es que el equipo estaba formado por especialistas con experiencia internacional y que se utilizaron cerca de 500 vehículos distintos a lo largo de la vida del espectáculo, con mantenimientos constantes y retos técnicos adaptados temporada tras temporada para garantizar la seguridad y la espectacularidad. Entre los vehículos había coches que superaban los 200 km/h en recorridos de prueba y motocicletas adaptadas especialmente para realizar saltos exactos de varios metros, algo que solo podía lograrse con años de ensayo y precisión milimétrica. Además, Loca Academia de Policía contaba con una gran planificación coreográfica y técnica. Cada función debía coordinar perfectamente a los intérpretes, los vehículos, los efectos especiales y la música, de manera que el público pudiera disfrutar de una experiencia coherente, divertida y segura. Esto requería ensayos diarios y un equipo de técnicos altamente especializado, algo que pocos visitantes apreciaban a simple vista, pero que era clave para que cada función fuera un éxito. Curiosamente, algunas de las maniobras de salto y persecución se realizaron en colaboración con pilotos de cine y especialistas que habían trabajado en películas de acción, lo que elevaba aún más el nivel profesional del show. Después de 23 años en cartel, Parque Warner Madrid anunció que Loca Academia de Policía cerró definitivamente el 5 de enero de 2026, marcando el final de una era en la historia del parque. La decisión sorprendió a muchos fans y visitantes habituales, que consideraban al espectáculo una parte inseparable de la identidad del parque. El show llegó a su fin durante el cierre de la temporada de invierno, convirtiéndose en un momento histórico para todos aquellos que crecieron viéndolo o que lo vivieron en familia. A lo largo de sus más de 2 décadas, el espectáculo se convirtió en un referente por su originalidad, su combinación de humor y acción y su capacidad de hacer participar al público. Muchos visitantes recuerdan cómo, desde niños, reían con las caídas y maniobras de los actores, y cómo, al crecer, seguían disfrutando del mismo espectáculo, apreciando ahora los detalles técnicos, la precisión de las acrobacias y la coordinación del equipo. Entre las curiosidades menos conocidas, se sabe que los trajes de los actores se renovaban cada temporada, y que algunos objetos de utilería del escenario fueron utilizados durante más de 10 años, resistiendo cientos de funciones diarias. Loca Academia de Policía será recordado por su humor constante, su acción espectacular y su papel fundamental en formar parte de la memoria de generaciones de visitantes de Parque Warner Madrid. Aunque el telón ha caído por última vez, su legado continúa vivo en los recuerdos de quienes lo vivieron y en la historia del parque como uno de los espectáculos más icónicos de toda España. Muchos fans mantienen vídeos, fotografías y recuerdos de su visita, y es frecuente encontrar menciones del show en foros y comunidades de amantes de los parques temáticos, lo que demuestra la huella duradera que dejó en la cultura del ocio español. Ahora nos trasladamos a Parque Warner Beach, el parque acuático temático que forma parte del complejo del Parque Warner Madrid y que funciona principalmente durante la temporada de verano. Inaugurado en el año 2014, Warner Beach supuso una ampliación que permitió al parque ofrecer experiencias acuáticas a toda la familia, combinando diversión, adrenalina y zonas de relax bajo el sol. El parque ocupa varias hectáreas y está dividido en áreas pensadas para distintos públicos y niveles de intensidad, desde piscinas de olas y ríos tranquilos hasta toboganes de gran altura y zonas de juegos para los más pequeños. Warner Beach logra que tanto niños como adultos encuentren atracciones a su medida. Además, toda la zona mantiene la tematización Warner Bros., con personajes como Bugs Bunny, el Pato Lucas, Piolín y Scooby-Doo presentes en decorados, animaciones y encuentros, reforzando la sensación de estar dentro de un mundo de dibujos animados y cine. Entre las atracciones más valoradas por los visitantes se encuentra toboganes multipistas, un conjunto de toboganes paralelos que permiten competir con amigos o familiares. Los visitantes destacan su diseño seguro pero divertido, la velocidad moderada y la posibilidad de repetir varias veces en poco tiempo. Otra atracción muy popular es Río Loco, un recorrido rápido en balsas por un canal con corrientes rápidos y saltos.
Es valorada especialmente por quienes buscan emoción sin llegar a la intensidad de los toboganes más altos, y por ofrecer un recorrido largo con varias sorpresas acuáticas que refrescan durante todo el trayecto. Para los más pequeños, la zona infantil de Warner Beach es una de las favoritas. Incluye piscinas de poca profundidad, toboganes pequeños y juegos interactivos con chorros de agua y fuentes tematizadas. Los visitantes la destacan por su seguridad, colorido y accesibilidad, lo que permite a los niños disfrutar mientras los padres pueden supervisar cómodamente. Piscina de olas es otra de las estrellas del parque. Con un tamaño considerable y olas controladas por un sistema mecánico, permite disfrutar de la sensación de mar incluso a quienes no se desplazan a la playa. Los visitantes valoran especialmente la longitud del espacio y la posibilidad de practicar juegos de agua en grupo, siendo ideal para familias y grupos de amigos. Una curiosidad interesante de Parque Warner Beach es que su construcción incluyó un sistema de climatización y depuración de agua especialmente diseñado para garantizar seguridad, higiene y confort, algo que no siempre es evidente pero que mejora notablemente la experiencia del visitante. Además, los toboganes más altos y rápidos cuentan con sistemas de seguridad electrónica y monitorización constante, para prevenir accidentes y controlar la velocidad de las balsas o flotadores. Además de las atracciones, Warner Beach cuenta con zonas de descanso, hamacas, restaurantes y áreas de sombra, lo que permite pasar todo el día disfrutando del agua y la tematización sin necesidad de abandonar el parque. Los visitantes suelen valorar muy positivamente la combinación de diversión activa y espacios para relajarse, algo que hace que Warner Beach sea especialmente popular en los meses de verano. Parque Warner Beach no solo amplía la experiencia del parque principal, sino que ofrece un espacio donde la adrenalina, la diversión familiar y la inmersión temática se combinan perfectamente, convirtiéndose en un complemento imprescindible para quienes visitan Parque Warner Madrid durante la temporada de calor. Ahora nos acercamos a uno de los momentos más mágicos de cada día en Parque Warner Madrid, el cierre del parque, con su pasacalles final y el espectáculo de fuegos artificiales y efectos de agua. Este cierre es mucho más que una despedida, es una experiencia que combina música, luz, agua y pirotecnia para dejar al visitante con una sensación memorable al final de la jornada. El pasacalles de cierre recorre gran parte de las avenidas principales del parque, como Hollywood Boulevard, y reúne a los personajes más emblemáticos de Warner Bros., DC Comics y Looney Tunes. Durante este desfile final, los personajes interactúan con el público, bailan al ritmo de la música y muestran coreografías diseñadas específicamente para cerrar el día de forma festiva y emotiva. Los visitantes destacan la alegría, los disfraces cuidados al detalle y la oportunidad de ver reunidos a todos los personajes en un mismo evento, algo que no ocurre en otras horas del día. Uno de los aspectos más valorados del pasacalles de cierre es la coordinación de efectos especiales con la música. Se combinan luces, humo, chispas y proyecciones para crear un ambiente cinematográfico, donde cada escena está sincronizada para que el público viva una experiencia inmersiva. Los bailarines, animadores y especialistas trabajan con precisión milimétrica para que cada secuencia fluya de manera armoniosa. Tras el pasacalles, llega el momento más esperado por muchos, el espectáculo final de fuegos artificiales y efectos de agua. Este show combina lanzamientos de pirotecnia, chorros de agua sincronizados, luces LED y proyecciones en grandes cortinas de agua, creando un efecto visual único. Los visitantes destacan especialmente la sensación de inmersión. Las fuentes de agua forman muros y pantallas donde se proyectan imágenes de personajes, escenas de películas y efectos de luz que parecen flotar en el aire. Una curiosidad es que el parque utiliza más de 200 efectos pirotécnicos por función, junto con bombas de agua de alta presión y sistemas de control electrónicos que sincronizan cada chispa y cada chorrito de agua con la música. Esto requiere un equipo técnico especializado que trabaja durante varias horas previas al espectáculo para garantizar seguridad, precisión y espectacularidad. El cierre del parque no solo es un momento de entretenimiento, sino también de conexión emocional. Familias y visitantes suelen quedarse hasta el último instante para disfrutar de la música, la narración y la combinación de luces, pirotecnia y agua. Muchos visitantes lo consideran el broche de oro de la visita y uno de los recuerdos más duraderos de su día en Parque Warner Madrid. Además, cada temporada el espectáculo de cierre puede incorporar novedades, nuevas coreografías,
efectos especiales adicionales o temáticas específicas relacionadas con estrenos de películas o celebraciones especiales. Esto mantiene el show fresco y hace que incluso los visitantes habituales esperen con ilusión el cierre diario. El pasacalles y los efectos finales representan perfectamente la filosofía del parque: unir entretenimiento, emoción y espectáculo visual para que el visitante se despida con una sensación de inmersión total en el mundo Warner. Es, sin duda, uno de los momentos más fotografiados y compartidos en redes sociales, y una experiencia que muchos planifican ver desde el principio de su visita para no perder detalle. Y así finaliza nuestro recorrido por Parque Warner Madrid, un lugar donde la diversión, la adrenalina y la magia del cine se mezclan en cada rincón. Desde Cartoon Villa y Old West Territory hasta DC Super Heroes World, Movie World Studios y Warner Beach, cada zona ofrece experiencias únicas para todas las edades. Gracias por acompañarnos en este viaje con Urban Backpack.